noches, muchas gracias Pablo, un placer participar de esta TEDx, me parece que es interesantísimo lo que están haciendo. Bueno, yo voy a tratar de hacer un paneo muy rápido, ¿no? En 15 minutos, de la evolución de la libertad en el mundo. Y partiendo de muy atrás, partiendo de hace 2 millones de años, uno podía ver lo que eran los homínidos sobre la Tierra, que eran muy parecidos a los chimpancés. Teníamos apenas un cerebro de 600 centímetros cúbicos, ¿no? Hasta que empezamos a dominar algunas herramientas. Y el hecho de dominar herramientas, hay unas famosas Old Woman Tools que se encontraron en las excavaciones, es donde empezamos a desarrollar ciertas conexiones neuronales. Entonces es interesante porque íbamos evolucionando desde el punto de vista genético y también desde el punto de vista de la tecnología. Ahora, sin embargo, durante 1 millón de años, nosotros mantuvimos más o menos el mismo hacha de mano que llamamos el Acheulean Tool, que ya era un poquito más sofisticado, una piedra que estaba de alguna manera esculpida para tener filo y para servir de hacha. Bueno, en las excavaciones se encuentra exactamente misma hacha, ese mismo hacha, sin ni siquiera encontrarle un mango, durante 1 millón de años. De modo tal que la tecnología avanzaba muy, pero muy lentamente. Mientras tanto, el cerebro iba creciendo, y ya hace 1,5 millones de años teníamos 750 centímetros cúbicos, hace 400.000 años alcanzamos 1.000 centímetros cúbicos, ya estamos mucho más cerca con el Homo erectus, mucho más cerca del cerebro actual. Entonces, fíjense que la tecnología seguía todavía avanzando muy, pero muy lentamente. Hace 500.000 años inventamos las lanzas, pero tardamos cerca de 250.000 años en aprender a lanzarlas. Es decir, utilizamos los palos, pero para lanzarlas necesitamos otros 250.000 años para aprender a hacer eso. Pero a partir de ahí ya éramos cazadores. Y como cazadores empezamos a trabajar con grupos organizados. Y ahí aparece el uso del lenguaje, cada vez un poco más sofisticado. Y hace cerca de 500.000 años, aunque todavía por supuesto todas estas cifras están en discusión y van a seguir cambiando, el hombre logró dominar el fuego. Y ese fue un salto enorme. Empezamos a cocinar con creatividad, alimentos muy variados. Y al tener alimentos variados, eso también mejoró nuestro cerebro, siguió creciendo hasta alcanzar 1.200 centímetros cúbicos, que es más o menos lo que tiene el hombre en la actualidad. Y paralelamente emerge la compasión. Y eso se sabe también por las excavaciones, porque se encuentran, por ejemplo, la duración de seres humanos heridos y que se mantienen durante muchos años. Es decir, que la comunidad los ayudaba. Es decir, que no es cierto que el hombre era el lobo del hombre. El hombre siempre tiene sus facetas positivas y negativas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se fueron desarrollando comunidades, según Agustín Fuentes, por ejemplo, en un libro maravilloso que tiene The Creative Spark, dice que se llegaban a ser hasta de 250 personas. Pero había una enorme desconfianza con las personas que no eran de ese grupo. Y Agustín Fuentes dice, bueno, con ellos se podía resumir la interacción que teníamos con las 3 Fs, que en inglés serían Flee, Fight or Fornicate. Es decir, veías a un grupo nuevo y o te escapabas, o se peleaban, o fornicaban. Yo usaría una 4ª F que pondría Friendship, para no ir directamente a la fornicación, digamos. Pero digamos que ese era el tipo de conexión que teníamos con otros seres humanos. Fíjense que estábamos hasta ahí con grupos de a lo sumo 250 personas, ¿no? Y que más o menos lo podían tener tal vez algunos grupos de chimpancés y demás. No nos alejábamos demasiado. Pero el Homo sapiens, que aparece ya dominando la Tierra y queda como único homínido hace 25.000 años, entonces allí hay un salto importante. Hace un poco más adelante, tal vez también hay discusiones, hace 10.000 o 20.000 años, aparece la agricultura. Y la agricultura es un salto muy grande en la seguridad de la alimentación y aparece la acumulación del capital en los graneros. Y además aparece el ganado. Aparece el ganado, la domesticación del ganado. Y eso hace un salto enorme porque hay más tiempo libre. Y con el tiempo libre se desarrolla la imaginación. Entonces aparece la posibilidad de ir creando ficciones, como dice Harari, donde nos permitirían hacer crecer esas comunidades, hacer cada vez mayor cantidad de gente que se siente parte de un grupo, porque tiene un símbolo, o más adelante las religiones y demás. Y ahí empiezan a aparecer las civilizaciones y llegamos al inicio de la historia, que surge con los sumerios, o se dice que surge con los sumerios, porque inventan las primeras escrituras cuneiformes que se conocen.
Los sumerios eran un gran pueblo inventor. Fíjense que a medida que el hombre mantiene el desarrollo y la interconexión y la cooperación libre entre las personas, desarrolla su creatividad. Los sumerios inventaron el ladrillo, las ciudades, algunos dicen que la rueda, la domesticación de los caballos, los primeros códigos, el sistema sexagesimal, que es con el que contamos con los dedos, con el pulgar se cuentan las falanges, por eso contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de ahí viene el sexagesimal, de ahí vienen después 12, son las 12 horas de la mañana y las 12 horas de la tarde, los 60 minutos, todo viene, fíjense, de tan lejos los sumerios. Y ahí, para hacer el cuento más rápido, porque tenemos que llegar al presente, empiezan a pasar todas las civilizaciones. Y lo interesante es que tienen un cierto auge y una declinación. Y ese auge y esa declinación van pasando los sumerios hace 6.000 años, junto con Egipto. Egipto eran civilizaciones simultáneas. Siempre las civilizaciones aparecen cerca de los ríos, cerca del agua potable, porque todavía no se sabía bien cómo transportarla. Recién empiezan con la alfarería a poder transportar el agua y conocer lugares más lejanos, pero siempre las civilizaciones estuvieron a lo largo de los ríos, ¿no? Y ahí llegamos a este salto de creatividad en las ciudades, pero simultáneamente aparece también la guerra y el comercio. Entonces, cuando empiezan las grandes comunidades, aparece también la tentación de robar el capital acumulado, los granos acumulados, el ganado acumulado y también las mujeres, por ejemplo. Entonces aparece la guerra. Y la otra gran manera de tratar a otras personas es el comercio. Y el comercio es el que suaviza las costumbres, es el que permite la libertad, el libre intercambio entre unos y otros. Entonces siempre tenemos la posibilidad de hacer con violencia el intercambio, la guerra, o voluntaria y libremente es el comercio libre. Y ahí empiezan los pueblos guerreros y empiezan los pueblos comerciantes. Ahora, todo esto ocurre mientras la gente no se daba cuenta que estábamos teniendo una gran evolución. ¿Por qué? Porque los hijos vivían igual que los padres y que los abuelos y que sus nietos. Es decir, el cambio era imperceptible. Había un cambio, por supuesto, había épocas buenas y malas, pero no había una sensación de progreso. No era que la humanidad se sabía que estaba progresando. De hecho, hasta la Edad Media todavía se pensaba lo mismo. Se hablaba de, por ejemplo, se hablaba siempre del corsi e recorsi de la historia, ¿no? Como Giambattista Vico. Aunque es cierto que Giambattista Vico ya veía que había una cierta evolución, siempre con este ciclo de no lineal, sino de subas y bajas, y entonces podías tener una civilización que iba mejorando, caía y aparecía otra en ese lugar. Pero imagínense ustedes, una persona que nacía en la edad de Cristo y se quedaba dormido el día que lo mataban a Cristo y se despertaba 1000 años más tarde. Lo fascinante es que Europa no había mejorado nada en términos de progreso de cada persona, o prácticamente nada. El PBI per cápita era el mismo, según Angus Maddison, que hace estimaciones. Y aunque se equivocara Angus Maddison y dijera que era el doble, en 1000 años significa que el crecimiento ha sido muy, muy lentamente. Por ejemplo, del año 1000 al 1800, el crecimiento es prácticamente también muy pequeño, 0,05% anual. Prácticamente nada. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en los últimos 200 años hay una explosión tremenda de riqueza, que ahora les voy a compartir una pantalla para poder sí mostrar qué pasó en estos 200 años. Y esto es extraordinario. A ver si lo logro hacer bien. Debiéramos estar aquí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, claro que sí, Agustín. Este es un gráfico que les regalo porque es fascinante, porque es gratuito. Lo hizo Hans Rosling. Es un médico sueco, un médico sin frontera, que murió hace 2 años, un hombre que fue a combatir el hambre al África, pero después se dio cuenta que el problema está en las ideas, el problema está en la pobreza mental, porque la riqueza no está en los recursos naturales. África tiene muchísimos recursos naturales, la riqueza está en las instituciones. Y esto es lo maravilloso, que es lo que encontró Adam Smith en su famoso libro en 1776, cuando empezó a estudiar la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. ¿Qué es lo que produce esa riqueza? En este gráfico vemos, por un lado, el ingreso per cápita,
y por el otro lado, la expectativa de vida al nacer. Y si vamos hace 200 años atrás, vamos a ver que el mundo era extremadamente pobre. Extremadamente pobre. Todo el mundo, la gran parte del mundo era China y la India. China tenía 330 millones de habitantes. La India tenía 250 millones. Para darse una idea, Italia tenía apenas una población de 10 millones, ¿no? Es decir, que estábamos hablando de que el centro del mundo era China, que de hecho China significa el imperio del centro del mundo. La India eran civilizaciones importantes. Rusia tenía 30 millones de habitantes, Estados Unidos tenía 6 millones de habitantes. Estamos hablando de 1800, o sea que en términos de la humanidad es antes de ayer. Y sin embargo, el mundo era muy pobre, pero había una parte del mundo que eran los países europeos, que eran los que estaban saliendo de la pobreza. La pregunta es ¿por qué? Y ahí es donde la clave es la libertad. La clave fueron las instituciones que marcaron en cada país que fue adoptando las instituciones que respetan el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada, es que surge una explosión de innovación. Y esa explosión de innovación es porque la gente sabe que es dueña de sí mismo, que les reconocen que son dueños de sí mismos y por lo tanto son dueños de su mente y de su cuerpo, y entonces son dueños del fruto de su trabajo y por lo tanto las invenciones son propias y les permiten mejorar. Y además, como en el mundo libre se intercambian las ideas se juntan, se aparean y se multiplican. Y este es el fenomenal desarrollo de estos 200 años. Y fíjense que esto es muy cierto, porque cuando empezamos a mirar, las ideas de la libertad pasan a los países como Inglaterra, estaban en países como Bélgica, como Holanda, de Holanda pasaron a Inglaterra, a Escocia, donde estaban Locke, Hume, Adam Smith, el mundo libre, de ahí pasa a Estados Unidos, es esta pelota verde, fíjense cómo crece, y en apenas 100 años Estados Unidos pasa de tener una población, que hemos dicho, de 6 millones de habitantes. El mundo libre atrae gente, el mundo que no es libre expulsa gente. Estados Unidos ya tenía ahí 81 millones de habitantes, fíjense el tamaño de crecimiento, y además tenía $7.000 per cápita, y había salido de tener 30 años de expectativa de vida, que era más o menos lo que tenían 1000 años antes. La evolución de la humanidad era muy, pero muy lenta, a tener ya en 100 años, tenías más de 50 años. Es decir, habían salido de la famosa trampa malthusiana, ¿no? Donde tenías esto. Y esto continúa con todos los países que van creciendo. Esas son las guerras mundiales. Van a ver ahora la Segunda Guerra Mundial, esa caída tremenda. Pero fíjense lo más fascinante. Llegamos al final de la película y vamos a tener un segundo en 1979, porque hasta ahí China era cerrada y comunista. China se abre y miren ahora esta película china, que es impresionante cómo se termina de acercar. Cada país, y esto pueden hacerlo en sus casas y copiarlo con cada uno de los países donde se adoptan las ideas de la libertad. En cada país que se adoptan las ideas de la libertad, se produce una explosión de riqueza tremenda. Y le voy a señalar un país que me toca vivir, que es Argentina, porque Argentina es lo que nos puede mostrar más recientemente el auge y declinación de la libertad. Entonces, cuando mencionamos Argentina, vean que al principio Argentina hace la revolución de 1810 para ser libre y empieza a crecer a una velocidad inusitada. Crece al ritmo de los países europeos, va superando a muchos de los países europeos, llegan a un momento en el 1900 a estar entre los primeros 10 países del mundo y fíjense, Argentina llegó a estar aquí por arriba de los Estados Unidos, o sea, $6.300 cuando Estados Unidos tenía $5.700. Es verdad que todavía no había desplegado sistemas de salud y demás, y Estados Unidos sí, estaba mejor en expectativa de vida. Es decir, no podemos decir que estamos más desarrollados que Estados Unidos, pero sí que estamos produciendo más riqueza y seguimos avanzando. Es decir, que el sistema de la libertad nos permitía estar en 1910, había muy pocos países más. Dale, perfecto, yo voy cerrando con esto. Voy cerrando diciéndoles, miren, lo fascinante es que cuando nos alejamos de las ideas de la libertad, esa es la guerra, por supuesto, que sufrimos y demás, pero todavía estamos fue en la década del 30.
y luego con Perón en la del 40. Y miren ahora, en estos segundos que quedan, cómo nos van pasando una enorme cantidad de países. Argentina, que está entre los primeros 10 países del mundo, pierde contra todos los países europeos que nos empiezan a pasar, nos pasa Japón, que está ahí arriba, nos pasa el sudeste asiático, nos termina alcanzando China, y nos pasa incluso, o estamos llegando a estar igual que un país africano como Botsuana. Es decir, el auge de la libertad es tremendo, y cuando nos apartamos de la libertad y adoptamos las ideas de la justicia social, ha terminado siendo una decadencia brutal, que es la que estamos viviendo en la Argentina de hoy. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué los países abandonan las ideas de la libertad y de alguna manera cometen una especie de suicidio colectivo, como lo hizo la Argentina, como lo hizo Cuba cuando fue el primer país de América Latina, como lo hizo Venezuela cuando fue el primer país de América Latina, como aparentemente lo está haciendo ahora Chile, que es el primer país de América Latina hoy, y tal vez un poco apresuradamente están cometiendo errores graves también en el Perú.